Hola a todos, bienvenidos a Casa Noah, comunidad noágida en la República Argentina. Mi nombre es Pablo García y nuestro director es el Moré Yohanan Besma. Seguimos con este ciclo de las porciones semanales de la Torá. Ya estamos comenzando el tercer libro de la Torá, que es el libro de Vaikra, también conocido como Levítico. Bueno, vamos a estar viendo entonces la parashá, la porción semanal, justamente que se llama igual que el libro. El libro que comenzamos de la Torá, que es el tercero, se llama Vaikra. También la primera parashá se llama Vaikra. Antes, como siempre, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que puedas enviarnos un like, que hagas comentarios, que puedas compartir también este video para poder difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Entonces comenzamos con Vaikra. Vaikra quiere decir y lo llamó. Ahora vamos a estar leyendo el primer versículo y vamos a ver que Dios mismo llama a Moshe. Se había terminado entonces el Mishkan, la presencia divina, la Shekinah bajó al tabernáculo y ahora Hashem llama a Moshe para instruirlo sobre los sacrificios. Esta porción semanal de la Torá es una parashá donde se habla de la santidad, de cómo santificarse. Todo el libro de Vaikra está relacionado a los levitas, a los kohanim, a los sacerdotes. Está dedicado a explicar cada sacrificio, para qué sirve, qué expiación trae para el alma, para el beneficio del alma y para purificarse. Este libro viene a traer toda esa información, pero vamos a leer el primer versículo, que vamos a sacar una reflexión, vamos a hacer una mirada en el primer versículo de la parashá Vaikra. Vaikra, capítulo 1, versículo 1, dice así: Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo: diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno y del ganado menor. Vamos a dejar ahí la lectura. Ahí vemos que Hashem llama a Moshe y le empieza a instruir sobre qué, sobre los korbanot, sobre los sacrificios. ¿Y qué hay de este llamado que le hace Hashem a Moshe? ¿Por qué lo tiene que llamar? Moshe tenía la autoridad y tenía el nivel espiritual para estar dentro del tabernáculo, y cuenta el Midrash que él se quedó fuera del tabernáculo. No se atrevió a esperar el descenso de la Shekinah en el tabernáculo, tampoco quiso él entrar al tabernáculo, al encuentro con Hashem, para recibir la instrucción que Hashem le quería dar. Ahora Moshe dice que se quedó a las afueras del tabernáculo, como un espectador más. Y hay varias veces, y trae el Midrash, que hay varias veces que Moshe actúa de esta forma y dice por su extraordinaria humildad. Moshe tenía una virtud que era una humildad pura, una humildad plena. Y no era la primera vez que Moshe tiene esta actitud. Fíjese, si usted es amigo de un jefe de Estado, de algún presidente, y lo invitan o tiene acceso a la residencia donde vive el rey, donde vive el presidente, usted puede andar sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de cuidado, porque hay confianza. Ahora, Moshe, que habló con Hashem todo este tiempo, como vimos en todas las enseñanzas, él tenía confianza con Dios, él tenía confianza con el Creador, porque le hablaba, porque le dictó la Torá, porque Dios le hablaba frecuentemente a Moisés. Y así todo él, por su gran humildad, se quedó afuera. Y este pensamiento de humildad traen los sabios, que siempre estaba en Moshe. En el pensamiento de Moshe, cuentan los sabios, siempre estaba esta idea de como que él no se sentía apto para cumplir determinada misión, y esto era por su gran humildad que tenía. Él pensaba como que siempre hay alguien que podría ser más apto que él. Y ahí afuera no era que eran las personas normales solamente, que no tenían ningún cargo, sino que ahí afuera estaba Aarón, el sumo sacerdote, estaban todos los levitas, estaban los príncipes de cada tribu, eran gente importante, y estaba Moshe. Por eso él no se atrevía a cruzar el umbral. Por su gran humildad, Moshe decía: por ahí hay alguien más apto que Hashem va a llamar para que hable con él. Y esta no era la primera vez, como dijimos, cuando Hashem lo llama a Moshe para que libere al pueblo de Israel, él no quería ir. Él decía: yo estoy corto de palabra, tengo un problema en mi habla. Era como que él no se sentía apto
de hacer esa misión. Ahora Hashem en esta oportunidad le dice, si tú no lo sacas al pueblo de Israel de Egipto, nadie lo va a poder hacer. Solamente vos, Moshe, podés sacar al pueblo de Egipto. Y también cuando él tenía que anunciar las plagas al faraón, dice que Moshe renunció, no quería. Cuando Dios le dice, dile al faraón que va a venir determinada plaga si él no deja salir al pueblo de Israel, él dijo, no, renuncio, no quiero ser yo el que anuncie eso. Ahora, Hashem le tuvo que insistir, decirle a Moshe, ve al faraón. Y cuando pasaba una plaga y tenía que decirle la segunda plaga, ve al faraón y dile. Siempre es como que Dios le tenía que dar un empujón. También cuando llegaron al Yam Suf, frente al mar, cuando estaban ahí encerrados entre el mar y el ejército egipto, tampoco Moshe se quedó en la orilla como todo el pueblo, esperando. Hasta que Hashem le dijo, bueno, Moshe, tírate al mar y haz que se produzca el milagro, que se abran las aguas. También, cuando llegaron al monte Sinaí, él no subió, dicen los sabios, él se quedó abajo con el pueblo. Hasta que Hashem le dijo, sube Moshe. Que vemos en todos estos acontecimientos y que ven los sabios que por su extraordinaria humildad, Moshe siempre creía que podía haber alguien más apto que él, siendo él el profeta más grande que tuvo y que tiene el pueblo de Israel. Ahora fíjense una cosa, vamos a detenernos en la palabra Vaikra, que es el nombre de este libro y también es el nombre de esta porción semanal de la Torá. Sabemos que Moshe escribió la Torá, que Hashem le dictaba y él escribía la Torá, y cuando llegó al punto que tenía que escribir la palabra Vaikra para comenzar el tercer libro de la Torá, él se negó a escribirla, porque la palabra Vaikra está aludiendo, está diciendo que él lo llamó, que Hashem lo llamó con un lenguaje angelical. Es un lenguaje que usan los ángeles, dicen los sabios. Vaikra es un lenguaje de que te llamo porque te amo. No lo llamó de cualquier forma, lo llamó al profeta, al elegido, a Moshe para hablar con él cara a cara, para instruirlo sobre la Torá, para instruirlo sobre los corbanos, para instruirlo sobre las plagas, de cómo sacar al pueblo de Egipto, pero lo llamó siempre como con amor. Y fíjese, cuando Hashem llama, vamos a ver más adelante, ya llegaremos a la parashá de Bilam, que era un malvado, y Hashem también lo llama, pero ahí la palabra que se usa en la Torá no es Vaikra, sino que es otra palabra que ahora la vamos a ver. Y Dios le dijo que ponga esa palabra y que le reduzca la letra Aleph, que es la letra que está al final. Al final de la palabra Vaikra va la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, y le dijo que la reduzca. Si usted cuando lee la Torá o ve un rollo de la Torá, cuando llega al libro de Vaikra, se va a encontrar que todas las letras de la Torá son iguales menos la letra de la palabra Vaikra. La puso reducida, la puso chiquita, demostrando la humildad que tenía Moshe. ¿Y qué pasa si nosotros leemos la palabra que quería poner Moshe, que era sin la Aleph? Esta palabra que quería poner Moshe sin la Aleph, si le sacamos la Aleph a Vaikra, es Vaiker. Y este término implica no lo llamé, o el encuentro no es que lo llamé, sino que se dio casualmente. De esa manera lo quería poner Moisés. Uno lee rápido la Torá y no ve esa Aleph, es como que, bueno, fue un encuentro casual con Hashem. La humildad que tenía Moshe de que el mismo Dios lo llamaba para hablar. En cambio, esta palabra va a aparecer cuando Dios le habla a alguien malvado. Está la palabra Vaiker, es como que me lo encontré por el camino y tuvimos que hablar. La palabra Vaikra es yo te llamo y te llamo con amor. Y esta porción semanal de la Torá, que es de santidad, que es de purificación, saben que cuando los niños empiezan a estudiar la Torá, se empieza con el libro de Vaikra. Uno va a decir, bueno, ¿con qué libro empiezan los chicos a estudiar? ¿Con la creación? ¿Con Bereshit? No, empiezan con Vaikra. Después que estudian el libro de Vaikra, que habla de la pureza, habla de limpiarse, habla de la santificación. ¿Por qué? Porque los niños son puros. Los niños son puros, vienen puros a este mundo, no como las falsas religiones, te dicen que vienen con un pecado original y que hay que bautizarlos de chiquitos, sino que arrancan de cero, arrancan de la pureza.
Miren qué importante es este libro de Vaikra que estamos comenzando, para poder durante este tiempo, durante estas semanas, empezar nosotros también a purificarnos, a santificarnos. Y acá vamos a traer el ejemplo, así como vimos en la parashá anterior, que destacamos la honestidad de Moisés, que era digno de confianza de Hashem. Ahora vamos a destacar que para reflexión y para enseñanza, para nuestros días, que sabemos que la Torá tiene mensaje, que para estos días es que Moshe era humilde. La humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad muchos la confunden con el hecho de ser un hombre pobrecito, que da lástima, o también se lo asocia con una persona que está en la pobreza, pero la humildad no es nada de eso. La humildad verdadera es si sos rico, o si sos pobre, o si sos de clase media, es reconocer que todo lo que tenés y todo lo que lograste te lo dio Dios mismo, te lo dio Hashem, que no es mérito tuyo, sino que Dios te lo dio. Entonces tenemos que buscar esa humildad, tenemos que buscar ser humildes, tenemos que tratar de bajar, como decimos a veces, del copete, estar más tranquilo, respetar a los demás, como hacía Moshe. Moshe se quedaba ahí y esperaba que Hashem lo llamase. Él era tan humilde que no se sentía más que nadie, sino que él se sentía igual que todos. Pero también la humildad que resaltaba Moisés es que él era un gran profeta, que él hablaba con Hashem, pero que él sabía que todo lo que él hizo era por mano de Hashem, no era por el mérito de él, no era porque soy yo, Moisés, que traigo las plagas, que libero al pueblo de Israel, que abro el mar, que recibo la Torá. Todo te lo dio Hashem. Por eso era un hombre de extraordinaria humildad. Y así debemos ser nosotros, que no es mérito nuestro, si tenemos un don, obviamente hay que explotarlo, pero te lo dio Hashem. Y así como te lo dio, también te lo puedes sacar. Y qué difícil es tratar con una persona cuando es orgullosa, cuando esa persona es arrogante, cuando tiene soberbia. Dicen los sabios que donde hay un orgulloso, donde hay un soberbio, donde hay un engreído, no cabe Hashem. O sea, en el mundo del engreído, del orgulloso, está solo. No caben los dos juntos en el mundo, no cabe Dios y el orgulloso. Solamente cabe el orgulloso porque no le da lugar a Hashem. Como cree que por mérito de él hace todo, por mérito de él se pudo comprar un auto, por mérito de que él trabaja bien, lo ascendieron en el trabajo, porque nadie le puede enseñar nada, porque él sabe todo, entonces es un vaso que está siempre lleno. No puede convivir Dios y el orgulloso. En el mundo de él está él solo. Entonces el orgullo no te deja crecer espiritualmente. Si no bajás, si no te vacías, no te pueden llenar. Entonces dice la escritura que así como el agua, que es la Torá, la bendición de Hashem, la Torá, su instrucción para que podamos vivir en esta tierra, así como el agua busca llenar, está en los lugares más altos, pero busca llenar ¿qué? Los lugares más bajos. Y llena los lugares más bajos. Fíjese, el agua cuando desciende y llega hasta lo más profundo. Y ahí es donde Hashem, cuando estás abajo, pero el orgulloso es el que se hincha, es el que se infla, es el jamés, es la levadura, lo que se infla, es lo que está arriba, no se puede llenar. Lo que se llena es lo que está abajo. Lo que está en modo humilde se va a llenar de Hashem. Porque así como el agua busca llenar los lugares más bajos, así Hashem va a llenar nuestras vidas de bendición, de sabiduría, de cosas buenas y podamos elevarnos espiritualmente con una humildad verdadera. Y ya para ir cerrando esta reflexión de este primer versículo que leemos de la parashá Vaikra, para ir cerrando esta reflexión, es que, como dicen los sabios, el que busca honores, el que persigue los honores, nunca lo va a alcanzar. Siempre va a estar corriendo detrás. Los honores van a 100 metros y allá están y vos lo querés alcanzar, siempre estás buscando los honores. Dice que cuando ellos te ven que te acercás, corren más rápido. Y al contrario, el que es humilde y el que no busca los honores, va delante de ellos, no los busca
y ellos lo van a alcanzar. Los honores a la persona que no lo busca, ellos van detrás tuyo y te van a alcanzar. En un momento te van a alcanzar. Todo lo contrario al que busca los honores, que corre detrás de los honores y nunca lo va a alcanzar. En cambio, si uno no corre atrás de los honores, al fin y al cabo los honores nos van a terminar alcanzando. Espero que el bendito sea, que esté bendiciendo a cada uno de ustedes, a toda su familia, y bueno, que puedan compartir, que se puedan suscribir, que nos den un like y que compartan este video. Nos estamos viendo en la próxima para allá.